Muy buenas noches, encantado de recibir a Daniel Becker, un gran amigo, director general del Grupo Financiero Mifel. Daniel Becker Feldman tiene una historia muy importante detrás del Grupo Financiero Mifel, institución que ocupa el lugar 564 dentro de las 1000 empresas más importantes de México. Actualmente es presidente y director general del Grupo Financiero Mifel desde 2003, empresa que en 2014 reportó ingresos por $269.98 millones. Bajo su presidencia, integró Banca Mifel, Mifel Sofom y la operadora Mifel, grupo que se ha caracterizado por la innovación de sus servicios, así como la atención personalizada hacia sus clientes. Estamos con Daniel Becker, que es director general del Grupo Financiero Mifel. Daniel, ¿cuál fue? Queríamos que nos platicaras un poco de quién es Daniel, cómo empiezas este grupo, este esfuerzo, que por lo que entiendo es un esfuerzo mayoritariamente de inversionistas mexicanos, obviamente con participaciones también en otros sentidos, pero ¿qué los motiva a entrar al sector financiero? ¿Qué área de oportunidad vieron? Pero sobre todo, ¿cómo se ven en este contexto donde la competencia pues es muy fuerte, porque hay grupos a nivel internacional con gran participación en el mercado mexicano? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo creo que la pregunta abarca mucho. Yo creo que es una historia muy atractiva e interesante, sobre todo para aquellas nuevas generaciones que se están incorporando. Mifel es el acrónimo de mi abuelo, es Mike Feldman, y mi abuelo fue un migrante que llegó a principios del siglo pasado. Okay. Entonces es una historia que refleja que la capacidad del esfuerzo, la capacidad de hacer las cosas con pasión en un país que brinda grandes oportunidades para gente que quiere hacer las cosas, y creo que también es una historia atractiva porque, según tenemos registros, somos el único banco que somos una tercera generación de banqueros en la industria de nuestro país. Entonces, en realidad, la historia es una historia que parte del esfuerzo, de las oportunidades que brinda México cuando se le quiere buscar las oportunidades, de la grandeza que tiene el país. Y bueno, a partir de eso, en los 50s mi abuelo crea una financiera que luego, con la nacionalización de la banca, es expropiada, y luego a partir de eso viene la primera licencia para hacer una operación de cambios que luego deriva en lo que hoy es el Grupo Financiero. Entonces, en realidad, nos fuimos insertando a través de un proceso pues histórico que data de mediados del siglo pasado. Ok, entonces empiezan ustedes, a ver si luego me platicas un poquito, digo, somos muy jóvenes, pero sí nos acordamos de la nacionalización de la banca. ¿Cómo vivieron tu padre y tu abuelo la parte de la nacionalización de la banca y cómo vuelven a retomar la parte financiera? ¿Y por qué tu abuelo, siendo migrante, tenía la inquietud de prestar servicios financieros a esto? Eso, si te parece. Y luego, ¿qué está haciendo Mifel de diferente para participar de manera activa en el mercado mexicano? ¿Cómo te ves con respecto a los grandes grupos, sobre todo españoles y americanos, que participan aquí? Y yo creo que también valdría mucho la pena ¿Cómo se ve un grupo financiero mexicano hoy con el gran reto de aumentar el crédito y la participación del crédito en la economía del país? Bien, bueno, para contestar la primera pregunta, mi abuelo a mediados del siglo pasado se crea un grupo industrial, y dentro del grupo industrial determina que cabe un grupo financiero que además es parte del soporte del grupo industrial. Entonces, eso es una de las razones por las que se da. Cuando viene la nacionalización de la banca en 1982, el banco era un pequeño banco que estaba muy bien operado. Como recordarás, en esa época, cuando se nacionaliza la banca, el crédito se acaba, no hay nada de crédito
crédito para el sector privado, y entonces empieza una banca paralela donde empiezan las arrendadoras, las empresas de factoraje, que fue una época interesantísima y muy complicada para la economía mexicana, y empiezan nuestras licencias que no son bancos, pero que van haciendo operaciones paralelas del sistema financiero. Y justamente esa es la razón por la que la Casa de Cambio surge, que fue la primera autorización que se dio, y luego... ¿Se llamaba MIFEL también? Se llamaba MIFEL, Promoción y Fomento MIFEL en esa época, y además interesante, Gerardo, porque fuimos nosotros del primer grupo de 3 bancos, la primera licencia de después de 20 años que se dio, después de la nacionalización de la banca, se dieron 4 bancos y fuimos en el primer grupo, o sea que además fuimos los primeros nacionalizados, pero luego los primeros autorizados para volver a operar. Ahora, ¿cómo nos vemos en este contexto? Yo creo que lo que ha ido pasando con la banca, Gerardo, y esto es muy interesante porque primero creo que hay que entender varias cosas. Evidentemente, el sistema financiero es un sistema donde la escala se vuelve muy importante por todos los costos regulatorios, pero lo que ha pasado con la banca es que se ha dicho tan masiva que los niveles de servicio podríamos decir que son niveles de servicio pues que dan mucho que desear. En ese contexto, un banco mediano, como es el caso de nosotros, hemos ido adquiriendo ciertos segmentos donde nos hemos especializado y donde hemos adquirido capacidad para poder tratar a los clientes de la forma en la que se trataba antes, cuando éramos, ¿no? Cuando tú conocías a tu banquero y tenías una relación personal, pero además poder cumplir con la regulación, que es una regulación muy compleja, porque recordarás que nosotros hoy estamos, la regulación bancaria se da en Basilea, en Suiza, y se adopta en todo el mundo. Entonces, si tú puedes combinar la capacidad de tener un servicio personal donde puedas ayudar al usuario, a tu cliente, a tu aliado estratégico que es tu usuario, en su proyecto de vida, y lo puedes entender y lo puedes ayudar en el mediano y largo plazo, entonces creo que ahí es donde hemos hecho diferencia importante. La verdad, nosotros no somos un banco que estamos orientados a el mercado que está subbancarizado, digamos, a aquellos que nunca han tenido una cuenta de banco, sino nuestro modelo está orientado a tener una excelencia en el proceso, en el servicio, en la metodología, y entonces en realidad nosotros capturamos todos aquellos clientes que están insatisfechos en los bancos grandes, que son masivos, que son bancos que tienen 5, 8, 15 y 20 millones de clientes que no tienen la capacidad de atender de forma personal a los usuarios. Hemos tenido crecimientos de 20 y 30%, y yo te diría que hacia adelante el gran desafío del grupo, del banco, del grupo financiero, es no perder este modelo que nos ha permitido tener esta cercanía con los bancos grandes. Además, yo creo, Gerardo, que hay una cosa bien interesante. Con todo lo que pasó a partir del 2007 y 2008, los reguladores en el mundo están pidiéndole a los bancos grandes unos buffers de capital gigantescos, y los han considerado a muchos de estos bancos que tú que no vamos a decir cuáles son, pero que tú los has mencionado sin decir sus nombres, como too big to fail, ¿no? Y el problema cuando un banco explosiona es que el que sale a rescatar los bancos somos tú, yo, porque se hace con recursos fiscales. Ningún gobierno quiere volver a tener un salvamiento de un banco porque es lo más impopular que hay para un político, o para un presidente, o para un banquero central, que con recursos fiscales se apoya a un banco porque están los depósitos de la gente. Entonces yo creo que lo que también vamos a ver, Gerardo, es que los bancos medianos regionales de capital nacional en México y en el mundo son los que empiecen a tener un nuevo florecimiento en los próximos años derivado de las crisis anteriores. Nos quedamos, vamos a un corte y regresamos con Dani Becker. Recuerda que el cliente es primero. Esa es la razón de ser del Grupo Financiero MIFEL, compañía que ocupa el lugar 564 dentro de las 1000 empresas más exitosas y más importantes de México.
La compañía comenzó su historia al inicio del segundo semestre de 1994. 22 años después, se han consolidado como la 13ª banca más rentable en México, solo por detrás de las grandes multinacionales. En 8 estados del país tienen distribuidoras, sus 62 sucursales que ofrecen más de 50 productos con una atención personalizada hacia sus clientes. Es un grupo sólido, el cual emplea a 972 personas entre la banca Mifel, Mifel Sofom y la operadora de fondos, y desde 2003, bajo el mando de Daniel Becker Feldman, están comprometidos a crear una experiencia ágil y agradable, centrada en el cliente, con el mejor capital humano, en un ambiente de seguridad y confianza, con procesos sencillos y rostro humano, enfocando todos los esfuerzos a superar las expectativas de sus clientes.